momentos del día que parecen pertenecer a otro mundo. Momentos en los que la casa todavía duerme. Las calles permanecen en silencio. Y parece que la vida entera está esperando unos minutos más antes de comenzar. Para mí, uno de esos momentos es la madrugada, especialmente estas horas cercanas al Fajr, cuando todo parece más limpio, más ligero, más lleno de posibilidades. Me gusta pensar que las palabras también despiertan poco a poco, como pequeñas semillas escondidas bajo la tierra. Algunas llegan con claridad, otras aparecen tímidas, torpes, buscando todavía su forma. Pero todas guardan algo especial, porque escribir para mí nunca ha sido solamente juntar palabras. Es escuchar aquello que durante el ruido del día permanece escondido. Mientras escribo, el aire fresco de julio entra lentamente por la ventana. Las palomas comienzan a moverse en algún rincón del balcón. Más tarde llegarán los cuervos. Después, otros pájaros, uno detrás de otro. Como si cada criatura tuviera su propio momento secreto para despertar. Y mientras el mundo vuelve poco a poco a la vida, yo estoy aquí, regresando a uno de mis lugares favoritos, una página en blanco. A veces pienso que la inspiración tiene una curiosa manera de encontrarnos. Nunca avisa, puede aparecer caminando entre árboles, sentada frente al mar, en un tren observando pasar paisajes desconocidos, o incluso en la cocina, una noche cualquiera, cuando solamente habíamos entrado buscando un vaso de agua. Quizás porque la inspiración nunca estuvo realmente en un lugar concreto. Quizás siempre estuvo esperando que aprendiéramos a mirar. Hoy terminé una nueva carta para mi sección de Whispers. Una pequeña carta a la vida. Una despedida para este hermoso mes de julio. Porque hay meses que no solamente pasan por el calendario. Hay meses que dejan pequeñas huellas dentro de nosotros. Después salí hacia uno de mis lugares favoritos, una biblioludoteca llena de libros, juegos y pequeños rincones donde perderse durante horas. Siempre he amado estos lugares. Tienen algo mágico, como si cada libro guardara una puerta hacia otra vida.
Pasé unas horas un poco leyendo, escribiendo, editando algunos videos, organizando pequeños proyectos y trabajando también en mi tienda online. Me gusta esta mezcla extraña de mundos, crear historias con palabras, crear imágenes, crear objetos con mis manos. Siento que todo forma parte del mismo jardín. Durante mucho tiempo pensé que mi forma de ser era algo que tenía que cambiar. De pequeña me llamaban tímida, pero con los años comprendí que quizás no era exactamente timidez. Quizás era simplemente mi manera de observar. Siempre fui esa niña que podía pasar largos momentos perdida en su imaginación, la que dibujaba, la que inventaba pequeñas historias, la que creaba cuadernos para guardar mundos que solamente existían dentro de su cabeza. Recuerdo incluso que no era muy fan de que me llenaran de besos. Creo que limpiaba rápidamente todos los besos. Quizás mi pequeña versión de entonces ya sabía algo que yo tardaría muchos años en recordar. Con el tiempo, intenté convencerme de que necesitaba ser diferente. Pensaba que tener muchos planes, muchos grupos, muchas personas alrededor significaba estar más acompañada. Y durante años busqué fuera algo que quizás siempre había estado dentro. Intenté adaptarme, encajar, convertirme en la versión de mí que pensé que los demás esperaban, hasta que un día comprendí algo. Adaptarse constantemente también puede ser una forma silenciosa de desaparecer. Y entonces volví a encontrar cosas que había olvidado. El placer de crear sin esperar aprobación. El placer de caminar sin tener que llegar a ningún sitio. El placer de sentarme bajo un árbol simplemente porque sí. De dejar que las manos pinten antes que la mente intente explicar. Creo que algunas partes de nosotros no desaparecen nunca. Solo esperan pacientemente a que volvamos a encontrarlas. La niña que fui sigue aquí. Todavía observa las flores. Todavía conversa con los animales. Todavía se sorprende cuando una pequeña criatura aparece inesperadamente en el camino. Quizás algunas personas piensen que es extraño. Una vez saludé a un mirlo que estaba sobre un tejado. Otra vez sonreí cuando una pequeña hoja llevada por el viento terminó rozando suavemente mi mejilla. Y sí, quizás alguien que pasara cerca podría pensar, ¡qué extraña! Pero qué maravilloso sería que nunca perdiéramos esa capacidad de asombro. For life that is thriving, go deep, mute out the chatter, feel it, burn off the fire, let go, until there's peace to your core. Live a life you adore.
yourself all that's standing. Live free from worry. Live by just being. Power in finding your wholeness in now. Goldie, mute out the chatter. Feel it, burn off the fire. Let go until there's peace to your core. Live a life you adore. Live a life you adore. Goldie, mute out the chatter. Feel it, burn off the fire. Let go until there's peace to your core. Live a life you adore. También he aprendido que una vida hermosa no siempre está formada por grandes acontecimientos. A veces está escondida en cosas pequeñas. Preparar una simple tortilla de patatas. Cuidar una planta. Leer unas páginas antes de dormir. Escuchar la lluvia, preparar una comida sencilla y sentarme tranquilamente a disfrutarla. Quizás la felicidad tenga mucho más que ver con aprender a estar presente que con encontrar algo extraordinario. Durante muchos años pensé que estar sola significaba que algo fallaba, que quizá había algo extraño en mí por disfrutar tanto de mi propio espacio. Pero con el tiempo descubrí que hay una gran diferencia entre estar sola y sentirse sola. La soledad puede ser un lugar muy hermoso cuando no nace de rechazo, sino de la elección. Cuando puedes sentarte contigo misma y sentir que estás en compañía, porque dentro de nosotros también existe un mundo entero. Un mundo lleno de recuerdos, sueños, ideas, preguntas y pequeños universos esperando ser explorados.
Y creo que una de las cosas más bonitas que podemos hacer es aprender a ser amigos de nuestra propia alma. Hace unos días me sucedió algo extraño, algo que me dejó pensando durante bastante tiempo. Fue un día que yo iba caminando por el centro, era pleno mediodía y yo iba por el camino como suelo hacer normalmente, pues estoy caminando, hablando con los árboles, hablando con las pequeñas criaturas que me encuentro, hablando en mi interior con mi creador. Siempre me ha gustado caminar así por la vida, es así para mí como si la vida tuviera pequeños mensajes que vamos siguiendo, escuchando y adivinando y se van revelándonos por el camino. Entonces esto es para mí como cada salida, cada vez que salgo es como una gran aventura. Entonces recuerdo que yo iba así, vi que una persona que venía en el sentido contrario me miraba fijamente. Cuando pasó cerca de mí me dijo: ¿sabes que eres una mujer muy afortunada? Y luego añadió: ¿quieres saber por qué? Pensé, seguro esta persona me quiere vender algo, eso es seguro. Entonces me disculpé amablemente y seguí mi camino. Pasé calles, subí cuestas y ya acercándome más a la casa, me había alejado bastante de aquel lugar. De pronto escuché una voz detrás de mí y cuando me giré, ¡bam! ¡Qué sorpresa! Era la misma persona. Fue una gran sorpresa para mí porque no esperaba volver a verlo. Me dijo que llevaba mucho rato observándome, observando cómo camino. Mi energía le llamó mucho la atención, mi aura, como él decía. Y me insistía que sí quería saber por qué soy afortunada. Al principio rechacé rotundamente hablar con él, pero él insistió tanto y yo, para que no me siguiera más por el camino porque ya estaba casi cerca de casa, pues decidí escucharlo un poquito para ver el momento en el que ya sí poder despedirme de un modo bien adecuado, sin ninguna preocupación. Y me estuvo contando cosas así como me habló sobre intuición, sobre destino, sobre muchas cosas. No particularmente podría decir que comparto mucho su modo de pensar y luego cuando encontré el momento oportuno pues ya me despedí, me disculpé, le dije que ya sinceramente ya tenía que irme y me fui y fue amable y ya y se fue. Yo me imaginé que pues todo lo que aquel modo de cómo soy yo en realidad, tan abierta a la vida, al mundo, a mi entorno, pues hubo alguien, una otra alma así que comparte esa visualización en la vida y coincidimos en ese instante. El caso es que cuando se fue y yo me fui al principio, sí estaba así como preocupada a ver si me sigue aún. Pero, y ya, llegué a casa, les conté un poco lo sucedido y ya como una anécdota y ya está. Pero luego pasaron los días y algo dentro de mí que despertó y por eso decidí hacer este video como modo de honrar aquel momento por lo que despertó en mí, porque normalmente yo solía ser una persona que se adaptaba muchísimo a los demás por miedo a la soledad,
Cosa que si yo hablase con mi yo anterior de aquella época, seguro ella se negaría. No, yo no tengo miedo a la soledad. No, ¿qué dices de que yo tengo esa facilidad, esa virtud de adaptación? Entonces ella sí pensaba así. De hecho, desde este punto en el que estoy ahora, reconozco que era miedo a la soledad. Y luego otro punto que me despertó aquel encuentro con aquel desconocido era, y este es muy importante para mí, pues darme cuenta lo mucho que he estado construyendo estos últimos años. Construí un mundo bien hermoso en mi interior, mucha paz, mucha serenidad. Aprendí a disfrutar de estar sola sin sentir soledad. Me di cuenta de la gran diferencia que hay entre estar sola y sentirse sola. Entonces, estos años pasados fue así como un gran aprendizaje para mí, para darme cuenta de esta diferencia y aprender a disfrutar al máximo, y lo digo muy claramente, muy con voz alta, al máximo de la soledad, pero no de sentirme sola, sino de conocerme más, de tener más espacio para mí, de sacar todo el partido que hay dentro de mí, de ser más auténticamente yo. Y el tercer punto, que es lo que despertó en mí, es que pude darme cuenta que de algún modo inconsciente estoy protegiendo todo aquello que he construido a lo largo de estos años. Y por eso creo yo que rechacé rotundamente darle espacio, darle un lugar en mi vida o en mi tiempo a ese desconocido. Fue algo como si una guardiana dentro de mí saltase y me dijera, hey, cuidado, no olvides todo lo valioso que has estado construyendo. Fue bueno darme cuenta de estas cosas porque uno, hasta que no se ve enfrente de la verdad en situaciones así, no se da cuenta de dónde tiene sus límites y cuáles son sus reacciones espontáneas. Eso determina muchísimo. Otra cosa que me di cuenta es que a pesar de aquella guardiana que salió con su espada diciendo, hey, cuidado, hay cosas que has construido, no dejes pasar esto, también hubo una parte de mí, una pequeña parte de mí que disfrutó mucho de aquella espontaneidad, de aquel mini encuentro, pues de ver que hay muchas personas y tantas en la vida que quizás tengan muchas historias, ¿no? Y muchas cosas que compartir y contar que quizás nunca tengamos la posibilidad de conocerlo. Y me sorprendió muchísimo porque quizás llevo mucho tiempo con esta puerta cerrada, quizás sea por cansancio, quizás por protección, o quizás primero necesitaba encontrarme a mí misma de nuevo, pero me di cuenta que protegerse no necesariamente quiere decir construir muros eternos. Quizás significa aprender a abrir puertas solamente cuando sintamos que es el momento adecuado. Hoy sigo teniendo ganas de conocer personas nuevas, de encontrar almas que compartan esta manera curiosa de mirar el mundo. Personas que también se detengan para observar una flor creciendo entre una grieta del camino. Personas que escuchen y disfruten del lenguaje silencioso de los árboles. Porque elegí la soledad
no significa cerrar la puerta al mundo. A veces significa abrir una puerta más profunda, una puerta hacia nosotros mismos. Y quizás por eso me gusta tanto esta frase de Henry David Thoreau. Nunca encontré un compañero tan sociable como la soledad. Gracias por acompañarme en este pequeño rincón del bosque. Nos vemos pronto en el próximo capítulo, Inshallah.